La sangre es la vida, Mr. Renfield, que decía el conde Drácula, al que había puesto Verbo, el protagonista de uno de nuestros anteriores programas, Baltasar Fernández Cue. Hoy vamos a hablar también de vampiros, pero de unos vampiros muy reales. No vamos a entrar en el vampirismo como fenómeno histórico, no vamos a entrar en las leyendas de los Strigoi, de los Nosferatu, ni de nada parecido. Vamos a hablar de los bebedores de sangre, de esa cultura que hasta no hace mucho tiempo se mantuvo en nuestra Asturias, que creía que bebiendo la sangre de algún animal, la sangre recién extraída de algún animal o incluso de algún ser humano, determinadas enfermedades podían ser curadas. Para el primer caso, vamos a tener que viajar hasta el barrio de Jove, entonces una aldea de Gijón, concretamente al año 1480, donde nos vamos a encontrar a una saludadora llamada Teresa Prieto. Los saludadores no eran más que una especie de curanderos que bien mediante la inhalación, la exhalación, a veces mediante la saliva o mediante la preparación de algún tipo de brebajes o la recomendación de algún tipo de oraciones o de determinados actos, conseguían supuestamente curar a las personas. Sin embargo, esta Teresa Prieto parece que tenía una peculiaridad en cuanto al ejercicio de su profesión, y es que de ella se decía que niño que tocaba, niño que desmedraba. Es decir, los niños se consumían, aparecía consunción en ellos y acababan falleciendo. Además, también se rumoreaba que casa que pisaba, casa donde desaparecían cosas. No tardó mucho en correrse la leyenda de que Teresa Prieto era una bruja, o algo peor todavía. Por eso Teresa decidió trasladar su lugar de trabajo, el entorno donde buscaba a sus clientes, lejos del barrio de Jove donde residía, del poblado de Jove. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando un día al regresar se encontró con una orden de detención y de juicio por ser bruja o estrigia? Los estrigia eran una especie de seres monstruosos, por supuesto femeninos, que tenían alas, una cabeza enorme, pico, garras y que se alimentaban de los niños recién nacidos. Teresa fue conducida a prisión y allí sometida a la tortura del agua, que consistía en hacerla beber en torno a unos 13 litros de agua por la fuerza, bien directamente con un embudo, bien poniéndole un trapo en la boca en el que se vertía el líquido para conseguir su confesión. Es evidente que bajo tortura se confiesa cualquier cosa. Ella confesó, pero antes de que se dictase sentencia, huyó, lo cual fue interpretado por el tribunal como una confesión. Y se dictó una sentencia que consistía en que fuese buscada donde quiera que estuviese y allí donde fuese hallada la llevasen a la cárcel y así, caballera en un asno, atados los pies y las manos con una soga de esparto a la garganta, fuese llevada con pregón público por los lugares acostumbrados de tal ciudad, villa o lugar, hasta el rollo o forca, y allí debería estar colgada hasta que le saliese el espíritu vital y se le apartase el ánima de las carnes. Por si esto no fuese poco, se decretó que una vez que el ánima hubiese abandonado su cuerpo, éste fuese quemado, no fuese a resucitar. Hay que decir que esta es una de las 5 sentencias inquisitoriales que tenemos en Asturias. La otra, y también la más conocida, es la de la Llovera. Algún día hablaremos de ella. La cuestión es que Teresa Prieto no debía de ser una mujer del todo estúpida, una mujer del todo ignorante, ya que reapareció después de que se le dictase tan salvaje condena, pero lo hizo ante el fiscal de la Real Chancillería de Valladolid. Y lo hizo no solo para entregarse, sino para recurrir la sentencia que contra ella había recaído. Específicamente alegó ante el nuevo tribunal que, en primer lugar, no había sido informada de los delitos de los que se le acusaba y, por lo tanto, no había podido defenderse, no se le había dado procurador ni abogado para su defensa, que había sido sometida a tortura varias veces cuando la ley inquisitorial solo permitía la tortura una vez, salvo que apareciesen nuevos indicios. Si es cierto que la ley civil permitía que el reo fuese torturado cuantas veces se quisiese,
y, por si fuera poco, acusaba al fiscal de Asturias de carecer de testigos. El único testigo era su denunciante, que además tenía una enconada enemistad con ella. Evidentemente, reunida la corte en Valladolid, se dictó sentencia a favor de Teresa Prieto, anulando la sentencia de los tribunales asturianos y permitiéndola regresar a su casa libre de toda sospecha. Ella lo hizo, pero evidentemente la convivencia fue bastante difícil. Abandonó joven y nunca más se supo de ella. La segunda historia de bebedores de sangre nos trae ya al siglo XX, concretamente al Gijón de 1909, por cuyas calles circulaba un hombre conocido como Manín de la carne cruda, nombre real Manuel Palacios, una especie de mendigo aficionado a las tertulias, que había ejercido 1001 profesiones, pero que tenía una dieta muy extraña a base de carne cruda y sangre, podemos decir, también cruda. Lo más extraño no es que se alimentase de esa forma, sino que tenía la obsesión de hacerlo a la vista de todo el mundo, lo que producía una cierta repugnancia. Es cierto que en esa época muchos tenían que alimentarse de lo mismo, bien porque no podían o bien porque habían caído en la creencia supersticiosa de que este tipo de dieta podía ser beneficioso tanto para mantener la juventud, la belleza, para la elaboración incluso de cosméticos para las mujeres o incluso para curar enfermedades terribles. Este tipo de creencias había dado lugar a una especie de mercado paralelo que consistía en que las carnicerías vendían botes de sangre recién extraída de animales a quien lo quisiese pagar, o incluso un mercado todavía peor que consistía en que determinados personajes o determinadas familias de clase baja vendían la sangre de sus hijos a familias de clase adinerada, creyendo así estos que podrían curar a aquellos que estaban enfermos. Restos de esta tradición, de este mercado negro, lo encontramos todavía en ciudades como Mieres o Llanes. La cuestión de Manín de la carne cruda es que tenía una especial predilección por los caballos. Allá donde fallecía un caballo, enseguida se personaba él, y por los gatos. Es evidente que no muchos caballos morirían o no muchos caballos se dejarían alegremente para que él se alimentase, pero los gatos callejeros abundaban. 3 eran los enemigos que se decía que tenía este personaje. Los gatos, evidentemente, los cuervos, que veían en él un terrible competidor por la carroña, y los niños gijoneses, que tenían la costumbre de correrle a pedradas nada más que le veían. Sin embargo, Manín de la carne cruda nunca ejerció violencia contra nadie más allá de los gatos. El caso que realmente nos lleva a los bebedores de sangre asesinos ocurriría 6 años más tarde en Santianes de Teberga. Allí nos encontramos en 1915 a Juan Miranda Fernández, que veía cómo uno de sus hijos se consumía a causa de la tuberculosis sin que ninguno de los remedios de la medicina pudiese ayudarle. Tan desesperado estaba que un día, reunida toda su familia, dijo que estaba dispuesto a llegar hasta el último extremo para conseguir una cura para su hijo. Unos días después, el 9 de junio, el cuerpo de un niño llamado Ángel Álvarez, de 7 años, apareció flotando en el río atado de pies y manos y con un enorme tajo en el cuello. Los vecinos de Santianes no tardaron mucho en atar cabos y sospechar de los Miranda. Por si fuese poco, un nieto de Juan Miranda dijo que por esa misma época había visto un extraño cazo con una sustancia rojiza y densa hirviendo en el fuego. Todo el mundo lo tenía claro. El asesino era Juan Miranda y lo había hecho por desesperación. Sin embargo, y para sorpresa de todos, días más tarde, un niño de 14 años llamado Licinio González se personó ante la Guardia Civil y se hizo responsable del asesinato, diciendo que había matado a Ángel Álvarez porque éste le había acusado de robar 2 pesetas a una vecina. Los Miranda eran una familia poderosa y nadie dudó de la oportuna confesión de Licinio. Según el Carballón, de 10 de febrero de 1916, este fue condenado a 12 años de prisión y una multa de 3.000 pesetas. Durante mucho tiempo en Teberga, los Miranda sería la familia de los bebedores de sangre. Pero sin duda el caso más famoso apareció 2 años más tarde,
en 1917 en Avilés. Ramón Cuervo, también llamado Ramón el de Paula, había regresado a Santa Cruz de Llanera desde Cuba, concretamente desde Sagua la Grande, totalmente consumido por la tuberculosis. Tan enfermo estaba que se había recluido en casa y apenas salía para nada. Estaba desesperado, los médicos ya le habían desahuciado, no había nada que hacer. Manolín Torres era un niño de unos 8 años que pasaba el día jugando en torno a la iglesia de la Magdalena, sin hacer daño a nadie y sin molestar a nadie. El 19 de septiembre de ese año, 1917, no regresó a casa. Su padre, Manuel Torres, se puso nervioso, avisó a la Guardia Civil y a toda la vecindad. Nadie sabía qué había podido ocurrir. Al día siguiente, Manuel Torres y una vecina, Etelvina Suárez, encontraron en la zona de la Arabulla el cuerpo del niño con 2 enormes tajos en la garganta. Por suerte, o por desgracia, el autor había actuado tan desesperado que no cubrió ninguna de sus huellas. Pronto los amigos de Manolín comenzaron a recordar que mientras jugaban se les había aparecido un hombre con una extraña cicatriz en el rostro, vestido de una forma ridículamente atildada. Concretamente decían que se trataba de un hombre joven, pálido, con un traje de color café, boina y un llamativo pañuelo blanco al cuello. Se había acercado a ellos y les había ofrecido dinero a cambio de que alguno le llevara hasta la fábrica de la Suiza avilesina. Manolín saltó como un muelle. Su padre trabajaba en esa fábrica y nadie mejor que él para guiar al desconocido y además ganarse unas pesetas. Fue la última vez que se le vio con vida. Pero pronto aparecieron más testimonios. Adela Pérez recordó haber hablado con este extraño personaje al que conocía desde hacía tiempo y además le puso nombre, Ramón Cuervo. Por si fuese poco, María Martínez, vecina de la zona de la Arabulla, recordó haber visto a este personaje rondar por la misma zona en la que había aparecido el cuerpo del niño. Y la cosa no acababa ahí. Pronto José Rodríguez Carolo, otro niño, denunció que un rato antes de que Manolín se hubiese ido con este extraño personaje, a él alguien le había intentado secuestrar utilizando un pañuelo untado en cloroformo. La Guardia Civil no tardó en dar con el droguero que había vendido el cloroformo, Indalecio Prendes, que reconoció inmediatamente la descripción de Ramón Cuervo. Es muy curioso, pero Indalecio Prendes era pariente del joven Manolín. Ramón Cuervo, tras el asesinato, se ocultó en una taberna de la calle Llano Ponte, concretamente en Casa Mayo. Curiosamente, en la misma calle donde vivía gran parte de la familia de Manolín. Era como si de alguna manera consciente o inconsciente fuese dejando su rastro para ser capturado. Sin embargo, fue detenido cuando regresó a su casa. Inicialmente negó tener nada que ver con el asunto. Sin embargo, pronto se vino abajo. Y se vino abajo no solo por las presiones de la policía, sino por la multitud que se estaba congregando fuera de la prisión y que exigían su linchamiento. En la mente colectiva de todos los avilesinos estaban todavía los recientes sucesos de Teberga, de los que ya hemos hablado, y también casos más famosos como el de la vampira de Barcelona, Enriqueta Martí, el de Francisco Leona y el crimen de Gador, el de Manuel Blanco Roma Santa, el hombre lobo de Allariz, o el más lejano asunto de Juan Díaz de Garay o Ruiz de Argantoña, el sacamantecas de Vitoria-Gasteiz. Ramón lo reconoció todo y declaró que no era su culpa, que un tal negro Francisco le había convencido en Cuba de que la única cura contra su enfermedad era beber la sangre de un infante. Ante el juez Prada declaró: ignoro cuántas fueron las puñaladas que di a aquel muchacho, y si cuando me retiré después de succionarle la sangre quedaba aún vida en él. En aquel día no sé lo que me pasaba, todo fue muy rápido. Hecha la punción, absorbí la sangre del niño, pero solo una bocanada, sin manchar mis manos ni mi ropa. Limpié la navaja contra la hierba, sentí náuseas, me levanté y nada más. El caso estaba totalmente visto para sentencia. Había una confesión, pero el juez no quiso pillarse y, recordando cómo había acabado el asunto de los Miranda de Teberga, decidió encargar una prueba novedosa, una prueba forense que apenas se había utilizado en España, el test de Weber, por el cual se podía detectar la presencia de sangre en las heces del reo. Una prueba
en aquella época absolutamente indiscutible, hoy en día absolutamente inaceptable, ya que la presencia de sangre no quiere decir que esa sangre sea humana, se necesitaría una prueba a posteriori, no quiere decir que la sangre sea de la víctima, y mucho menos en casos como el de un paciente terminal de tuberculosis. La cuestión es que el test dio positivo y por lo tanto Ramón Cuervo estaba absolutamente pillado. Se decretó su traslado a la cárcel de Oviedo. A la altura de la Ermita de la Consolación, saltó del carro donde estaba siendo custodiado por la Guardia Civil y echó a correr. Los guardias hicieron lo propio, pero nunca más se supo de Ramón Cuervo. Hay dos versiones. Una, que logró huir y vivió los pocos días o los pocos meses o años que le quedaban totalmente escondido. Otra es que los propios guardias le ajusticiaron. Pero aunque la historia del vampiro de Avilés suele terminar en este punto, con el misterio de qué fue de Ramón Cuervo, hay quien señala que posiblemente la historia del vampiro de Avilés pudo haber empezado en otro lugar. Se dice que al poco tiempo de regresar de Cuba, en la zona de Santa Cruz de Llanera, desapareció una joven niña que a los pocos días apareció decapitada en un árbol. Los vecinos quedaron tremendamente consternados por aquel suceso. Sin embargo, cuando se le comunicó a Ramón Cuervo, este permaneció absolutamente imposible, como si la noticia no le sorprendiese o no le impactase. Bien, es cierto que esto puede ser debido a que, dado su estado casi moribundo, poco le importaría ya lo que ocurriese a sus vecinos, aunque fuese una fatalidad de estas dimensiones, o bien puede ser porque él supiese algo de este crimen. Lo único que no sabemos es si esta niña fue la primera víctima del conocido vampiro de Avilés.